Bueno, pues el asunto de ETA es uno de los asuntos clave de la memoria democrática, pero también la de los niños robados. Como sabrán, hace algunos años se sembró la especie de que había una congregación religiosa que robaba niños y que les retiraba la patria potestad a muchísimas familias, pero finalmente hemos empezado a conocer la verdadera realidad de lo que ocurría y lo sabemos a través de Maite Rico. Maite, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a vosotros. Bueno, cuéntenos qué es lo que pasó exactamente con el asunto de los niños robados. Bueno, debo decir que no se ha sabido gracias a mí. Yo no he investigado específicamente el tema, he investigado, pero no he sido yo quien ha empezado a sacar a la luz todas las contradicciones. Son varios periodistas que han ido demostrando qué ha pasado, no se sabe. Lo que sí se sabe es lo que no ha pasado. Hasta ahora se ha hablado de una gran robo de niños, al principio decía que eran presas republicanas durante la guerra, se habló de 30.000 y ahora ya se habla de robo masivo de 30.000 a 300.000 bebés robados en clínicas a mujeres para darlos en adopción o entregarlos a familias. Han evolucionado toda la tesis porque primero decía que eran durante el franquismo y ahora lo prolongan hasta el año 96 sin cifras claras. Es un proceso muy complejo de cómo se crea un bulo y al final ha habido pues como 2.000 y pico denuncias de las cuales se dio trámite a 500 y pico. Solamente un caso llegó a juicio. Un caso que fue bastante engañoso porque en un principio la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a la demandante, condenó a un médico octogenario acusándole de haber robado a esta demandante, que era entonces el bebé, y de habérselo entregado en adopción a otra familia, y finalmente se descubrió que la persona demandante, Inés Madrigal, había sido dada en adopción por su madre, porque ella encontró finalmente a su familia biológica gracias a unas pruebas de ADN. O sea que ni siquiera este caso, que fue el único que llegó a juicio, se llegó a demostrar que hubiera habido niños robados. Entonces, bueno, lo que ha habido ha sido, yo no descarto, en fin, que haya habido robos en un momento dado, puntuales, hasta ahora no se ha demostrado. Y lo que sí ha habido es hasta ahora que no se ha demostrado un solo caso, y sí que se está haciendo política con este asunto porque, bueno, la ley de memoria democrática lo lleva pues por las presiones que hay de la miriada de asociaciones que han salido al calor de esta causa, lo lleva como una de las verdades constatadas en la memoria histórica, ¿no? Y habla de robo masivo, secuestro masivo de bebés en el franquismo. Probablemente porque no existían servicios sociales, ni existía un mecanismo de adopción como el que existe ahora, perfectamente arreglado, ni tampoco existía el derecho a conocer el origen biológico como ahora se reconoce. Así que probablemente lo que se hacía era solucionar problemas sociales como se podía. Cuando una mujer ¿no? Claro, la cosa está en que es verdad que durante la guerra había muchas mujeres presas con niños. No sé si ahí se pudo dar robos, imagino que eso lo tendrán que constatar. Lo que sí es cierto es que muchas veces estos niños pasaban a miembros de su familia y demás, pero lo que sí se está sabiendo ahora de denuncias en los años 80, 70, 80, 90, pero sobre todo en los años antes de la transición, cuando en España no había derechos reproductivos, no había métodos anticonceptivos, el embarazo fuera del matrimonio estaba estigmatizado, había mucha ignorancia, mucha pobreza y no había efectivamente ayudas. Las mujeres estaban realmente desasistidas. Entonces, normalmente no había tampoco adopción. Hasta el 87 se trataba de acuerdos privados. Y sí había protección del anonimato de la madre al dar a luz. Entonces, en estos casos de adopciones de mujeres de situación, me imagino, complicada para ellas, sin duda dramáticas, daban al niño en adopción y normalmente los intermediarios solían ser órdenes religiosas que estaban en los hospitales y que estaban a cargo de los hospicios y demás. O sea que el problema es que a partir de ahí se ha empezado también por parte de determinados medios, a raíz del juicio de Inés Madrigal en la primera instancia, cuando se condenó al médico, pues empezaron a ver, incluso en televisión española, recuerdo, diciendo recomendaciones de cómo saber si eres un niño robado. Se creó verdaderamente una psicosis. Entonces, muchos niños adoptados han podido pensar que les han robado a sus padres, muchos padres cuyos hijos fallecieron, se han hecho como 80 y tantas pruebas de ADN
bebés que habían sido robados y se ha descubierto que efectivamente habían muerto, no habían sido robados. O sea, hasta ahora los forenses que están trabajando, porque sí hay un empeño en averiguar qué ha pasado y hay muchos forenses que están trabajando, la Fiscalía en el País Vasco abrió una investigación, una comisión también hubo en el Parlamento de Navarra y hasta ahora no se ha llegado absolutamente a ninguna conclusión de que haya habido ninguna trama de nada. Que haya habido algún caso puntual de robo es posible, pero desde luego una trama como la que han montado, y además el origen de todo esto es Baltasar Garzón, cuando abrió la causa general contra el franquismo, quiso hacer un paralelismo con Argentina, con los robos en la dictadura. Claro. Entonces han creado todo una fake news o un bulo que incluye una tesis que absolutamente surrealista, que todo se debe, dicen, tiene la raíz en la Inquisición, el nazismo y las tesis de Vallejo Nájera de la pureza de raza, que bueno, ya me contarás en España, pureza de raza, sí, que va a haber, ¿no? Entonces, en fin, es toda una situación muy curiosa, o sea, es un fenómeno social y lo que es alucinante es que los legisladores lo metan en ley como verdad histórica. Eso es lo que te iba a preguntar, porque más allá del relato, y no sé si hay algunas asociaciones y se ha convertido esto en una industria, pero por lo que cuentas, el objetivo era convertir esto en el relato parecido al de Argentina, ¿no? Donde habían los niños desaparecidos, etcétera, ¿no? Sí, ahí en Argentina sí hubo casos, además se ha descubierto y ahí sí ha habido seguimiento y se han encontrado efectivamente a niños que fueron robados a las presas en la dictadura. Entonces, él ha querido hacer, Garzón, un paralelismo. Entonces, incluso aquí hay un montón de asociaciones ahora de víctimas. Se creó una oficina de atención a la víctima con 27 sucursales para dar ayuda psicológica y legal a los afectados. Hay un montón de observatorios, de asesores, de psicólogos, de antropólogos que están sacando tajada con estudios que realmente lo que hacen es coger los testimonios de las personas denunciantes, se cuentan lo mismo, es que vino una monja y se me llevó al bebé y tal, pero no hay realmente, de ahí a que haya habido seguimiento legal y forense, hasta ahora no ha habido ningún resultado. Y sí, en cambio, están intentando han contactado pues con una jueza en Argentina que ha llevado casos de niños robados, ya intentan como internacionalizarlo y ya se meten en las ligas de los niños desaparecidos por las dictaduras del mundo, ¿no? Entonces empieza con una cosa pequeña y lo que es increíble es cómo se va convirtiendo, bueno, lo que pasa con los bulos, ¿no? En una luz de casos y, bueno, en fin, un forense tan poco sospechoso como Francisco Echeverría, que es uno de los que más ha colaborado con las asociaciones de recuperación de la memoria histórica en las excavaciones de fosas, él mismo reconoció que podíamos estar en un caso de psicosis social, ¿no? Bueno, pues esperemos que entre un poco de sensatez para poder separar el grano de la paja y poder analizar la memoria histórica con cierta objetividad. Maite Rico, muchísimas gracias. Un abrazo. De nada, a vosotros.